Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a septiembre de 2016 de Fundamentos de Electrónica. Vamos con el problema 1, en el cual tenemos un circuito para variar la velocidad angular del motor, en el cual en el apartado A hay que calcular el modo de operación del transistor en función de la posición del potenciómetro de 1K, y B, el rendimiento del circuito en función del potenciómetro. Tenemos aquí 15 voltios, aquí 0 voltios, aquí el potenciómetro 1K que regula la tensión de base. Tenemos aquí el transistor PDX33 y aquí tenemos nuestra carga, que es un motor al cual le ponemos un diodo porque al ser un motor tiene una componente inductiva, por tanto la bobina almacena la corriente en el semiciclo positivo y en el negativo la libera. Por tanto, necesitamos un diodo de recirculación por el cual cuando tú cortes el motor se pare y esa corriente fluya por algún lugar y ese lugar va a ser el diodo. Ese es el motivo de que esté el diodo ahí. Empezamos. La tensión de control es VCC por la posición, es decir, los 15 voltios por la posición. La posición del potenciómetro puede estar entre 0 y 1. La posición de arriba es en 1 y la posición de abajo es en 0. Aquí tenemos la tensión VC que regulamos. Vamos a distinguir el caso A, en el cual la tensión de control no supera la tensión umbral del transistor. Por tanto, el transistor está en corte, la tensión del motor es de 0 voltios. La VCC por la posición es inferior a la V gamma del transistor. Por tanto, la posición es V gamma entre VCC. Si VC supera la la tensión umbral del transistor, entonces la posición es mayor o igual que la tensión umbral entre VCC. Por tanto, el transistor está en on y la tensión del motor es la tensión del emisor del transistor, es decir, la tensión de base del transistor menos la tensión de gamma del transistor, es decir, VC menos V gamma del transistor, que es VCC, por la posición menos es decir, la VCC por la posición, la tensión de control del potenciómetro menos la caída de tensión en la unión P en el transistor, que corresponde con la misma que el diodo. La tensión VC del transistor es la VC del transistor menos la V del transistor. Por lo tanto, la VCC menos la VCC por la posición más V gamma del transistor. Por tanto, VCC del transistor es igual a V gamma del transistor. Por tanto, la posición está en 1. La tensión del motor corresponde con VCC por la posición menos V gamma del transistor. Si V gamma del transistor entre VCC es inferior a la posición, es inferior a 1, estamos en estado activo. Cuando no, estamos con posición en 1, codo de saturación. Y con eso hemos abarcado el apartado A. Vamos con el apartado B, que simplemente corresponde con la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es la potencia útil respecto a la potencia absorbida. Es decir, nosotros la potencia útil es la que entregamos al motor y la potencia absorbida es la que consume el motor más la que se disipa en forma de calor en el transistor. Por tanto, la potencia que se entrega al motor es la tensión del motor por la corriente del motor. Esa es la potencia del motor que se repite aquí abajo, más la potencia del transistor, que es la tensión del colector emisor del transistor por la corriente del colector del transistor. En el cual sabemos que la corriente del colector es igual a la del emisor y es igual a la IM. Por tanto, esto se acaba simplificando en que es Vm entre Vm más Vc del transistor, que es lo mismo que VCC por posición menos V gamma del transistor. Esto igual más VCC menos VCC por posición más V gamma del transistor. VCC por posición menos V gamma del transistor entre VCC es igual a posición del potenciómetro menos tensión umbral del transistor entre VCC, en el cual esto será aproximadamente 0,6 entre 15, lo cual lo despreciamos y aproximamos a que el rendimiento es directamente proporcional a la posición. Por tanto, de aquí extraemos la conclusión de que a menor posición, menor rendimiento, porque se disipa mayor energía en el transistor. Pero si tenemos una posición superior, mayor rendimiento y un rendimiento muy elevado, sin llegar al 100%, pero muy elevado, en el cual el rendimiento acaba siendo exclusivamente casi dependiente de la posición. Y con esto tenemos el ejercicio. Hasta luego.